Únete al terror en cuentos de terror aterradores. Queridos amantes del miedo, si te encantan las historias que te hacen estremecer, suscríbete al canal Cuentos de Terror Aterradores. Deja tu like, comenta tus pensamientos más oscuros y comparte el enlace con todos tus amigos para que juntos hagamos crecer esta comunidad de pesadillas. Cada suscripción, comentario y like nos ayuda a traer más contenidos escalofriantes y maravillosos. No dejes que el terror pare. Únete ahora y forma parte de nuestras historias aterradoras. Suscríbete, comenta, da like y comparte. Canal Cuentos de Terror Aterradores. El hambre que llama a la puerta. La lluvia caía como un lamento interminable, un murmullo que envolvía al pueblo de San Isidro en un abrazo húmedo y frío. Era una de esas noches en las que el cielo parecía querer ahogar al mundo. Las calles de tierra se habían convertido en un lodazal, y el viento arrastraba el olor a podredumbre desde el río seco que cruzaba el pueblo. Nadie salía, nadie, excepto un niño. Luan, de apenas 10 años, avanzaba tambaleándose por el camino que llevaba a la mansión de los Alcázar, una mole de piedra que se alzaba al final del pueblo como un gigante dormido. Sus ropas, harapos empapados, se pegaban a su piel huesuda. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de hambre y algo más profundo, algo que no tenía nombre. El estómago le rugía, pero no tanto como el vacío que sentía en el pecho. No recordaba la última vez que había comido algo más que un mendrugo de pan duro. No recordaba la última vez que alguien lo había mirado con algo más que desprecio. La mansión estaba rodeada por un muro alto, coronado con púas oxidadas que parecían dientes de un monstruo antiguo. El portón de hierro con sus detalles de volutas estaba cerrado. Luan se detuvo frente a él, temblando bajo la lluvia. Sus pies descalzos se hundían en el lodo. Miró la casa, las ventanas iluminadas con un resplandor amarillo, las cortinas que parecían moverse aunque no había viento, el silencio que pesaba más que la tormenta. Algo en su interior le decía que diera la vuelta, que se fuera. Pero el hambre era más fuerte que el miedo. Extendió una mano temblorosa y tocó la campainha. El sonido metálico cortó el aire como un grito. Luan dio un paso atrás, como si temiera que la puerta misma lo devorara. Dentro de la mansión, Tomás Alcázar estaba sentado en un sillón de cuero desgastado, en una sala que olía a whisky y recuerdos. Frente a él, sobre una mesa de caoba, descansaba una fotografía enmarcada. Su hijo, Cayo, de 6 años, con el rostro lleno de vida, corriendo bajo la lluvia con una sonrisa que ahora solo existía en su memoria. Había pasado un año desde que Cayo desapareció. Un año desde que lo encontraron en el río, pálido, inmóvil, con los ojos abiertos como si aún estuviera buscando a su padre. Desde entonces, Tomás no vivía, solo existía. Bebía para olvidar, pero el alcohol solo hacía que las imágenes se volvieran más nítidas. El primer toque de la campainha lo arrancó de sus pensamientos. Frunció el ceño. Nadie venía a esa casa, no desde lo de Cayo. El segundo toque, más insistente, lo hizo levantarse con un gruñido. Arrastró los pies hasta el monitor de seguridad junto a la puerta. Encendió la pantalla. Allí estaba, un niño, flaco, empapado, con los ojos tan grandes que parecían tragarse la luz. Miraba directo a la cámara, como si supiera que alguien lo observaba. Tomás sintió un escalofrío, pero no supo por qué. ¿Quién eres?, preguntó, su voz áspera por el desuso. La respuesta llegó como un susurro, apenas audible por encima del tamborileo de la lluvia. Tengo hambre. Tomás apretó los labios. Algo en esa voz, en esos ojos, lo incomodaba. No era lástima lo que sentía, era otra cosa, algo que se retorcía en su pecho, como un recuerdo que no lograba ubicar. ¿Dónde están tus papás? No tengo... El silencio que siguió fue más pesado que la lluvia. Tomás miró al niño en la pantalla. No se movía. Solo esperaba con los hombros encorvados, como si supiera que el mundo siempre le diría que no. Pero esta vez, algo en Tomás se rompió. No era compasión, era una necesidad, una urgencia. Apretó el botón que abría el portón.
El chirrido del hierro resonó como un lamento. Luan cruzó el umbral con pasos cautelosos, como si temiera que el suelo mismo lo rechazara. El jardín, perfectamente cuidado, olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico que no podía identificar. La puerta principal se abrió antes de que tuviera que tocarla. Allí estaba Tomás, alto, con el rostro demacrado y los ojos hundidos, como si él también estuviera hambriento de algo. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz más dura de lo que pretendía. «Un pedazo de pan, o lo que haya», respondió Luan sin levantar la mirada. Tomás lo observó. Había algo en el niño que lo ponía nervioso. La forma en que sus manos huesudas sostenían los brazos cruzados, como protegiéndose. La cicatriz apenas visible en su frente, justo sobre la ceja izquierda, era pequeña, pero familiar. Demasiado familiar. «Pasa», dijo, dando un paso a un lado. Luan entró, dejando huellas de lodo en el suelo de mármol. La casa era un mausoleo, los muebles, caros pero cubiertos de polvo, los cuadros en las paredes, retratos de una familia que ya no existía. Y el silencio, un silencio que parecía vivo, que observaba. Desde el segundo piso, Clara, la hermana de Tomás, miraba desde las sombras de la escalera. Había estado viviendo con él desde la muerte de Cayo, intentando sostenerlo mientras ella misma se desmoronaba. Pero al ver a ese niño, algo en su interior se encendió. No era esperanza, era miedo, un miedo que no podía explicar. Luan siguió a Tomás hasta la cocina. Se sentó en el borde de una silla, como si temiera ensuciarla. Tomás le puso un plato con pan y un poco de queso. El niño comió despacio, con las manos temblorosas, como si cada bocado fuera un delito. Y mientras comía, Tomás lo observaba. No podía apartar la mirada. «¿Cuántos años tienes?», preguntó, su voz más suave ahora. «10, creo», respondió Luan sin levantar los ojos. Clara bajó las escaleras en silencio. Se quedó en la puerta de la cocina, observando. Su respiración era irregular. Había algo en ese niño. Algo que no debía estar allí. Tomás también lo sentía. La cicatriz, la forma de la boca, la manera en que sus dedos se movían como si recordaran un gesto olvidado. Dejó caer el vaso que sostenía. El cristal se hizo añicos contra el suelo. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz temblando. Luan dejó de comer. Tragó con dificultad. «Mi mamá me decía Luan da Silva. Pero ella murió hace mucho». Tomás palideció. Sus manos temblaban mientras se acercaba a un mueble en la sala. Sacó una caja de madera, vieja, cubierta de polvo. Dentro había papeles, cartas, un ultrasonido amarillento. 13 años atrás, había tenido una relación fugaz con una mujer llamada Marcia da Silva. Ella desapareció sin dejar rastro. Él intentó buscarla, pero la vida lo arrastró. Nunca supo si había un hijo. Nunca supo... «¿Qué pasa?», preguntó Luan, su voz apenas un susurro. Tomás lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Tú eres mi hijo». El aire en la cocina se volvió denso, como si la casa misma contuviera la respiración. Luan dio un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué?», murmuró. Clara, desde la puerta, dejó escapar un gemido. No era alegría, era terror. Porque mientras Tomás lloraba, mientras abrazaba al niño que creía perdido, Clara vio algo que él no vio. En el reflejo de la ventana, detrás de Luan, no había un niño. Había una sombra, y esa sombra sonreía. La casa de los Alcázar siempre había sido un lugar de secretos. Construida a finales del siglo XIX por un hacendado que, según los rumores, había hecho un pacto con algo que no debía ser nombrado, la mansión tenía una presencia que pesaba sobre San Isidro. Los más viejos del pueblo contaban historias. Luces que se encendían solas, pasos en el segundo piso cuando no había nadie, susurros que venían de las paredes. Pero después de la muerte de Cayo, las historias se volvieron más oscuras. Decían que el río, donde encontraron su cuerpo, no estaba seco por la sequía. Decían que algo se lo había bebido. Tomás no creía en esas cosas. Nunca lo había hecho. Pero esa noche,
Mientras miraba a Luan sentado en la cocina, algo en su interior le gritaba que no todo era lo que parecía. El niño comía con una precisión casi mecánica, como si estuviera interpretando un papel. Sus ojos, aunque grandes y tristes, tenían un brillo extraño como si escondieran algo. Clara no podía apartar la mirada de la ventana. El reflejo de la sombra seguía allí, aunque Luan no se había movido. Era alta, delgada, con contornos que no encajaban con los de un niño. Sus dedos parecían alargarse, como si quisieran tocar algo más allá del cristal. Clara sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Quería gritar, advertir a Tomás, pero su voz no salía. Solo podía mirar. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, notando la palidez de su hermana. Clara asintió, pero sus manos temblaban. Se acercó a la mesa tratando de no mirar a Luan directamente. ¿De dónde vienes, pequeño?, preguntó, su voz más aguda de lo normal. Luan levantó la mirada. Sus ojos eran pozos oscuros, y por un instante, Clara juró que algo se movió dentro de ellos, como un insecto atrapado en ámbar. No sé, respondió, encogiéndose de hombros. He estado caminando mucho tiempo. ¿Y tu mamá?, insistió Clara, sintiendo un nudo en el estómago. Murió hace años, no recuerdo mucho, solo que me decía que algún día encontraría a mi papá. Tomás sintió un pinchazo en el pecho. La idea de que Marcia, aquella mujer de mirada triste y risa fácil, había criado a este niño sola, lo llenaba de culpa, pero también de algo más, una sensación de irrealidad, como si todo esto fuera un sueño del que no podía despertar. ¿Dónde vivías con ella?, preguntó Tomás, intentando mantener la calma. Luan frunció el ceño, como si intentara recordar algo que se le escapaba. En muchos lugares, nos movíamos mucho, pero siempre cerca del río. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara se aferró al respaldo de una silla. El río, siempre el río. Donde encontraron a Cayo, donde el agua había dejado de correr, como si algo la hubiera reclamado. ¿Qué río?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. Luan lo miró, y por un instante su rostro pareció cambiar. No era el rostro de un niño, era algo más viejo, más cruel. El que está detrás de la casa, dijo, y sonrió. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El río seco estaba a kilómetros de allí. No había ningún río detrás de la casa. Pero antes de que pudiera decir algo, Luan se levantó. «Gracias por la comida», dijo, y su voz sonó diferente. Más grave, más hueca. Se dirigió a la puerta, pero Clara lo detuvo, poniéndose frente a él. «No puedes irte. Está lloviendo. Quédate aquí esta noche». Luan la miró, y por un momento, Clara sintió que no era un niño el que la miraba. Era algo que usaba la piel de un niño. Pero luego sonrió, y la ilusión volvió. «Está bien», dijo, y regresó a la silla. Tomás no dijo nada. No podía. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. La culpa por no haber sabido de Luan, el dolor por la pérdida de Cayo, y ahora esta extraña sensación de que algo no estaba bien. Algo que no podía nombrar. Esa noche, Luan durmió en la habitación de invitados. Clara insistió en cerrar la puerta con llave, aunque no dijo por qué. Tomás, agotado, se quedó en la sala mirando la fotografía de Cayo. Pero cada vez que cerraba los ojos veía a Luan, y en sus sueños, el niño no estaba solo. Había algo detrás de él, algo que lo seguía. A medianoche, Clara despertó con un sobresalto. Había oído un sonido. No era la lluvia, no eran pasos, era algo más. Un murmullo, como si alguien estuviera cantando una canción de cuna, pero al revés. Venía de la habitación de Luan. Se levantó, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Caminó por el pasillo, descalza, con el suelo frío quemándole los pies. Cuando llegó a la puerta de la habitación de invitados, se detuvo. El murmullo seguía, pero ahora era más claro. No era una canción, eran palabras. Palabras que no entendía, pero que le helaban la sangre. Puso la mano en el picaporte. Estaba frío, como si hubiera estado sumergido en hielo,
Giró la llave, abrió la puerta. La habitación estaba vacía, pero en el espejo del armario, reflejada bajo la luz tenue de la luna, estaba la sombra. Y esta vez no sonreía. La mansión de los Alcázar nunca había sido un hogar. Era una estructura diseñada para impresionar, para demostrar poder. Sus paredes de piedra guardaban ecos de risas que ya no existían, de gritos que nunca se apagaron. Desde la muerte de Cayo, la casa parecía haber cobrado vida propia. Las puertas se cerraban solas, las luces parpadeaban sin razón, y en las noches más oscuras, como esta, se podían escuchar pasos en el tejado, como si alguien caminara descalzo sobre las tejas. Clara cerró la puerta de la habitación de invitados con un portazo, su respiración agitada. No había nadie. El colchón estaba intacto, las sábanas perfectamente dobladas. Pero el aire en la habitación olía mal, como a tierra mojada y algo más, algo podrido. Bajó corriendo al primer piso, donde encontró a Tomás dormido en el sillón, con la botella de whisky vacía a sus pies. «Tomás», lo sacudió, su voz quebrándose. «El niño no está». Tomás abrió los ojos, confundido. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego la realidad lo golpeó. «¿Qué quieres decir con que no está?» La habitación está vacía. No hay nadie. Pero Clara dudó, temerosa de sonar loca. Había algo en el espejo. Tomás frunció el ceño, todavía aturdido por el alcohol. «En el espejo. Clara, estás agotada. Vamos a buscarlo, debe estar en la casa». Subieron juntos al segundo piso, revisando cada habitación. La biblioteca, con sus estanterías llenas de libros que nadie leía. El cuarto de Cayo, intacto, como un santuario. El baño, con el grifo goteando aunque nadie lo había tocado. Pero no había rastro de Luan. Cuando llegaron al ático, Clara se detuvo. El ático siempre había estado cerrado. Era el único lugar de la casa que Tomás evitaba. Allí guardaba cosas de su padre, un hombre cruel que había muerto años atrás en circunstancias que nadie hablaba. Pero ahora, la puerta del ático estaba entreabierta. Tomás empujó la puerta. El chirrido fue como un grito. El aire dentro olía a moho y a algo más, algo metálico. Encendió la luz, pero la bombilla parpadeó y se apagó. Sacó su celular y usó la linterna. El ático estaba lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas y un espejo grande, antiguo, apoyado contra la pared del fondo. En el centro de la habitación, sentado en el suelo, estaba Luan. «¿Qué haces aquí?», preguntó Tomás, su voz temblando de alivio y enojo. Luan no respondió. Estaba mirando el espejo. Sus ojos estaban fijos, como si viera algo que ellos no podían. «Luan», insistió Clara, acercándose lentamente, «¿qué estás haciendo?». El niño giró la cabeza hacia ella. Sus ojos eran diferentes. No había pupilas, solo blanco, como si alguien hubiera borrado lo que había dentro. «Él me dijo que viniera», dijo, su voz baja, casi un gruñido. «¿Quién?», preguntó Tomás, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Luan señaló el espejo. Tomás y Clara se volvieron. En el reflejo no estaban ellos. No estaba Luan. Había una figura alta, delgada, con los brazos demasiado largos y los dedos como agujas. Su rostro no tenía rasgos, solo una boca abierta, como un pozo sin fondo. Clara gritó y retrocedió, tropezando con una caja. Tomás agarró a Luan por el brazo y lo jaló hacia la puerta. «¡Vamos!», gritó. Pero Luan no se movía. Era como si sus pies estuvieran pegados al suelo, y entonces el espejo comenzó a vibrar. Un zumbido bajo, como un enjambre de abejas, llenó la habitación. Las cajas se sacudieron, las sábanas cayeron al suelo, y la figura en el espejo dio un paso hacia adelante. Tomás tiró de Luan con todas sus fuerzas, arrastrándolo fuera del ático. Cerró la puerta de un golpe y puso una silla contra el picaporte. El zumbido seguía, ahora más fuerte, como si algo estuviera arañando la madera desde el otro lado. «¿Qué era eso?», jadeó Clara, con las manos en el pecho. Tomás no respondió. Estaba mirando a Luan, que ahora tenía los ojos normales, pero su expresión era extraña, como si no estuviera del todo allí. «Él quiere que me quede», dijo Luan,
y su voz sonó como si viniera de muy lejos. ¿Quién?, preguntó Tomás, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «El hombre del río», respondió Luan, y sonrió. El resto de la noche fue un infierno. Tomás y Clara llevaron a Luan a la sala, lejos del ático, lejos del espejo. Pero la casa no los dejaba descansar. Las luces parpadeaban sin cesar. Las ventanas vibraban, como si la lluvia estuviera golpeándolas con dedos invisibles. Y cada pocos minutos, un sonido venía de alguna parte. Un crujido, un susurro, un golpe seco. Clara no podía dejar de temblar. Había visto cosas en San Isidro, cosas que la gente del pueblo susurraba en las cantinas o en las misas de medianoche. Historias de niños que no eran niños, de sombras que caminaban solas, de un río que no solo se llevaba el agua, sino también las almas. Pero nunca había creído en ellas, hasta ahora. Tomás, por otro lado, se aferraba a la lógica. Quería creer que Luan era su hijo, que todo esto era una coincidencia, una alucinación provocada por el dolor y el alcohol. Pero cada vez que miraba al niño, sentía que algo estaba mal. Sus movimientos eran demasiado precisos, sus palabras demasiado medidas. Y esa sonrisa no era de un niño. «¿Qué sabes del hombre del río?», preguntó Tomás, sentándose frente a Luan. El niño lo miró, y por un instante, sus ojos parecieron brillar bajo la luz tenue de la lámpara. «Es el que cuida de mí», dijo. «Desde que mamá murió, me encuentra donde quiera que vaya». Clara sintió un escalofrío. «¿Cómo te encuentra?». Luan se encogió de hombros. «Siempre está en el agua, en los charcos, en los ríos, en los espejos. Me dice cosas, me dice que no estoy solo». Tomás se levantó paseándose por la sala. No quería escuchar más, pero no podía detenerse. «¿Qué cosas te dice?». Luan bajó la mirada, como si estuviera recordando algo que no quería compartir. «Que tengo que encontrar a mi papá, que él me necesita, pero también que él me necesita a mí». Clara se puso de pie, incapaz de contenerse. «Esto no está bien, Tomás. Este niño no es normal. Algo lo trajo aquí, algo que no entendemos». Tomás la miró, furioso. «Es mi hijo, Clara. Lo abandoné. No voy a abandonarlo otra vez». Pero mientras gritaba, un ruido ensordecedor vino de la cocina. El sonido de cristal rompiéndose. Corrieron hacia allá, con Luan siguiéndolos lentamente, como si supiera lo que encontrarían. La ventana de la cocina estaba hecha añicos. El agua de la lluvia entraba a raudales, formando un charco en el suelo. Pero no era solo agua. Había algo más. Huellas. Huellas de pies descalzos, demasiado grandes para ser de un niño, que se dirigían hacia el interior de la casa. Tomás sintió que el corazón se le detenía. Agarró a Luan por los hombros. «¿Qué está pasando? Dime la verdad». Luan lo miró y por primera vez sus ojos mostraron miedo. «No lo sé», susurró. «Pero él está aquí». Antes de que Tomás pudiera responder, las luces se apagaron. La casa quedó sumida en la oscuridad, salvo por el resplandor intermitente de los relámpagos. Y entonces, desde el segundo piso, llegó el sonido de una risa. Una risa que no era humana. La oscuridad era absoluta, rota solo por los destellos de la tormenta. Tomás tomó a Luan de la mano y lo llevó al centro de la sala, donde Clara ya estaba buscando velas en un cajón. El aire estaba cargado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Los pasos en el segundo piso seguían, lentos, deliberados, como si alguien estuviera paseándose, buscando algo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Clara, encendiendo una vela con manos temblorosas. Tomás negó con la cabeza. «No podemos dejarlo solo. Es mi hijo». Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas y miedo. «No sabes si es tu hijo, no sabes qué es». Luan no decía nada. Estaba sentado en el sofá, mirando el suelo, pero sus manos estaban apretadas, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. Tomás se arrodilló frente al niño. «Luan, mírame. Necesito que me digas todo. ¿Qué es el hombre del río? ¿Qué quiere?» Luan levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. «No es un hombre.
susurró. Es algo más. Vive en el agua, en los reflejos. Me sigue desde que mamá murió. Dice que me protege, pero también dice que necesita algo de mí. ¿Qué necesita?, preguntó Clara, su voz apenas audible. Luan tragó saliva. Un lugar donde quedarse. Antes de que pudieran procesar sus palabras, un golpe resonó en la puerta principal. No era un toque, era un impacto, como si alguien hubiera arrojado algo pesado contra la madera. Tomás corrió hacia la puerta, con la vela en la mano. Al abrirla no había nadie, solo la lluvia cayendo con más fuerza y un charco en el umbral. Pero en el charco, reflejado bajo la luz de la vela, había un rostro. No era humano, era una máscara de sombras, con ojos blancos y una boca que parecía un grito eterno. Tomás cerró la puerta de un golpe, pero el charco ya estaba dentro, extendiéndose por el suelo como si tuviera vida propia. Clara gritó, retrocediendo hacia la escalera. Luan se levantó, mirando el agua con una expresión que no era miedo, sino reconocimiento. «Es él», dijo casi en un susurro. Tomás agarró a Luan y lo jaló hacia la cocina, donde había una puerta trasera que llevaba al jardín. Pero cuando llegaron, la puerta estaba cerrada y el picaporte no giraba. El agua del charco los seguía, deslizándose por el suelo como una serpiente. «No podemos salir», gritó Clara. Tomás miró a Luan, que ahora temblaba violentamente. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz quebrándose. Luan cerró los ojos como si estuviera escuchando algo que ellos no podían oír. «Tengo que hablar con él», dijo. Antes de que Tomás pudiera detenerlo, Luan se arrodilló frente al charco. El agua se detuvo, como si lo estuviera esperando, y entonces el niño comenzó a hablar. Pero no eran palabras que Tomás o Clara entendieran. Era un idioma antiguo, gutural, que parecía salir de la tierra misma. El charco respondió. Un murmullo salió del agua, como si el río mismo estuviera hablando. Las paredes de la casa temblaron, los cuadros cayeron al suelo, y en el reflejo del charco, la figura del hombre del río comenzó a tomar forma, emergiendo lentamente, como si estuviera naciendo. La figura que salió del charco no era humana, era alta, delgada, con los brazos colgando como ramas rotas. Su piel era translúcida, como el hielo sucio, y sus ojos eran dos pozos blancos que parecían succionar la luz. No tenía boca, pero cuando hablaba, el sonido venía de todas partes como si la casa misma fuera su voz. «Luan», dijo, y su voz era un eco que resonaba en los huesos. «Trajiste lo que pedí». Tomás empujó a Luan detrás de él, enfrentándose a la criatura. «¡Déjalo en paz!», gritó, aunque su voz temblaba. La criatura ladeó la cabeza, como si estuviera estudiando a un insecto. «No es a él a quien quiero», dijo. «Es a ti». Clara se acercó, sosteniendo la vela como si fuera un arma. «¿Qué eres?», preguntó, su voz quebrándose. La criatura no respondió. En cambio, extendió una mano hacia Luan, que seguía temblando, pero no se movió. «Él me trajo hasta aquí», dijo la criatura. «Pero tú eres el que me llamó, con tu dolor, con tu hambre». Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Recordó las noches interminables llorando por Cayo, las botellas vacías, las oraciones que nunca pronunció, pero que sentía en el pecho. Había deseado con cada fibra de su ser que su hijo regresara. Y ahora algo había escuchado. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. La criatura sonrió, aunque no tenía boca. «Un lugar donde quedarme», dijo. «Un cuerpo, una vida». Luan dio un paso adelante con los ojos llenos de lágrimas. «No lo dejes, papá», dijo, y era la primera vez que lo llamaba así. «Si se queda, nunca se irá». Tomás miró al niño y por primera vez vio a su hijo, no solo a Luan, sino a Cayo, a Marcia, a todos los que había perdido, y supo lo que tenía que hacer. Agarró la vela de las manos de Clara y la arrojó al charco. El agua chispeó como si estuviera viva y la criatura soltó un grito que hizo temblar las paredes. Tomás tomó a Luan en brazos y corrió hacia la puerta trasera, que ahora se abría con facilidad. Clara lo siguió, sin mirar atrás.
Corrieron bajo la lluvia, alejándose de la casa, del pueblo, del río. Pero la criatura los seguía, no en forma física, sino en el aire, en los charcos, en los reflejos de los vidrios rotos. Su risa los perseguía, un eco que nunca se apagaba. Cuando llegaron al borde del pueblo, Tomás se detuvo. Miró a Luan, que ahora lloraba en silencio. «¿No eres él, verdad?», preguntó. Luan negó con la cabeza. «No soy Cayo, pero soy tu hijo, y quiero quedarme contigo». Tomás asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que la criatura no los dejaría en paz. Sabía que el precio del hambre, del dolor, era más alto de lo que podía imaginar. Pero también sabía que no dejaría a Luan solo. «Entonces quédate», dijo, abrazándolo. Clara los miró, con el corazón roto pero lleno de una extraña esperanza. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era solo agua. El río, allá a lo lejos, comenzó a correr de nuevo, y en la mansión de los Alcázar, las luces se apagaron para siempre.